La cosa está caliente en el Partido de la Liberación Dominicana tras las acusaciones que hace el equipo político de Leonel Fernández a funcionarios del gobierno. El presidente Danilo Medina llama a la unidad de los partidos políticos. Empresarios, sindicalistas y el gobierno de acuerdo con un aumento salarial, sin embargo ninguno lo aplica. Y en las provinciales, comunidades de la provincia Independencia reclaman tramo carretero prometido por el presidente Danilo Medina y que no se le ha cumplido. Y en las deportivas, ni México ni República Dominicana logran la sede de la Serie del Caribe. Será en Panamá. Y en las internacionales, sigue el conflicto en Venezuela entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Cuando tome solitario el camino hacia Dios y que cierre el calendario que Él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí. Le diré si es necesario que viví, que nací de carne y hueso como todos los demás, que viví cada segundo y algo más, que viví gracias a eso que la vida me ofreció, porque el hombre es el más bueno y el peor, por el hecho de nacer ya es pecador. Optimista que la media general, le diré en mi entrevista al tribunal que yo he sido un artista y que un santo nunca fui, y aunque sea egoísta que viví y no pedía más que un poco de amistad, que viví solo por la felicidad, que viví sin billutería y eso es lo que tengo más, aunque sé que Dios sabría perdonar, como manda a los hombres a observar. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de Despierta RD. Hoy, 29 de enero del año 2019, martes. Iniciamos precisamente con una bachata de Yoscar Sarante, quien murió anoche, en la madrugada de anoche, o en la madrugada de hoy, en la Florida, Orlando, la Florida. Se habla de un Twitter que posteó su hermano, de que se trata de una cirrosis pulmonar, o sea, un desangrado en los pulmones. Ese gran artista que empezó con Juanchi Vilorio tocando merengue, que luego pasó por la orquesta de... varias orquestas en los frentes de la orquesta. ¿Cómo se llama? El del motor. Ah, sí. Aramis Camilo, estuvo con Aramis Camilo, yo lo recuerdo. Y que después hizo el crossover como artista del merengue a la bachata, y que lo ha hecho bastante bien. Que bueno, estaba promoviendo una de sus principales canciones y que iba a ser todo un hit, y que será todo un hit, porque la gente lo va a recordar con mucho aprecio. O sea, está de luto el arte nacional dominicano por la muerte de Yoscar Sarante. Nosotros quisimos empezar precisamente con unas de sus bachatas. Nosotros desde aquí, bueno, pues hablaremos de todo, hablaremos de las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país, y las que son perspectivas para el día de hoy. Como siempre, acompañado de Loreni Solano,
y de José Rivas. Buenos días. Buenos días, Alberto Caminero. Buenos días, José Rivas. Así como tú lo mencionas, de verdad que nos levantamos con esta noticia triste de la muerte de un dominicano de Villas Agrícolas, si mal no recuerdo. Villas Agrícolas, de la zona de Villas Agrícolas. Y destacar, por ejemplo, las canciones que él más pegó. Llora alma mía, ¿te acuerdas? Llora alma mía. Ese es uno de sus éxitos. Hay varias como Vas a llorar, Guitarra, Guitarra, que fue muy pegada, Guerra de amor, Por una mentira, No es casualidad, Perdido, Perdóname, y en fin, un sinnúmero de canciones que nos pusieron la nostalgia y el romanticismo en el género bachata en nuestro país. Paz a su alma y consuelo a sus familiares desde aquí, desde Despierta RD, y sobre todo a todos sus seguidores, el consuelo de saber que uno de los ídolos de la bachata dominicana ha fallecido en esta madrugada. Lenin no quiso bajarla, pero una de las canciones que él, bueno, mírala ahí, qué bonita es la vida. Sí, son canciones que... Canciones, no, que no es de él, pero la popularizó. Él fue también, él escribió también varios de sus éxitos y marcó una época de la bachata porque la voz de él era una voz muy alta. Él tenía unos tonos excelentes cuando comenzó, tuvo una recaída. Muchas gracias, se retiró por un tiempo y sobrepasó. Hace ya desayuno ahorita. Sí. Sobrepasó hace una recaída y lamentablemente esta vez, como dice uno de sus familiares, de sus más cercanos colaboradores, no pudo superar. Pero cuando se muere cualquier persona, pero sobre todo cuando se muere un artista que dio tantas felicidades, tantas emociones al ser humano, lo bueno de todo esto es celebrar la vida. Hay que celebrar la vida porque así somos y todo el que cruza, todo el que está aquí en la tierra, finalmente va a partir, va a morir. Y si lo hace una persona que estuvo llevando alegría, llevando emociones, haciendo que la gente se enamorara, haciendo que la gente se reencontrara, que bailara, que gozara, también hay que decir que debemos celebrar la vida. Así es. Con Loreni Solano hacíamos un análisis sobre precisamente unas declaraciones que en rumbo al 2020, el domingo pasado, y que en horas del mediodía, a las 3 de la tarde, en horas de la tarde, había hecho el equipo político de Leonel Fernández, acusando a sectores en el gobierno de estar involucrándose o de iniciar una campaña sucia, de urdir una campaña sucia en contra de Leonel Fernández y en ese propósito utilizarían a una figura del Chapo Guzmán. JJ Rendón. Que JJ Rendón era la persona que se encargarían de hacer esa campaña sucia. Bueno, pues ahí yo le decía, mire, puede ser también una estrategia de campaña de los leonelistas, porque en el 2015 fue precisamente iniciando el 2015 cuando comenzaron a involucrar y a hacer campaña sucia contra Leonel Fernández en el 2015. Yo entiendo salir adelante en el 2019, que es un año también de pre-campaña, igual que lo era en el 2015. Yo decía, mire, una de las que pudiera ser que mañana todo el mundo iba a romper y iba a declarar, pues mire, le decía, una de las cosas que pudiera ocurrir, y es posible porque así ha ocurrido con otros temas cuando se acusaba a sectores en el gobierno de cancelar a los leonelistas que no les respondieron. Dijo, no, pero eso va a romper mañana. No ocurrió. ¿Usted sabe cómo respondió Danilo Medina? Llamando a la unidad y rechazando cualquier batalla interna y cualquier cosa. Danilo dijo que él prefiere la unidad. Así respondió. Y aunque fue en un ámbito completamente distinto, pero se refiere precisamente a ese tipo. ¿Qué dice Danilo Medina ayer a encabezar
la reunión de la Internacional Socialista, de la que es vicepresidente a nivel mundial y presidente del Comité para América Latina y el Caribe, Miguel Vargas Maldonado, su canciller. Bueno, pues él dice, mire, todo el que habla de batalla, todo el que habla de división dentro de los partidos políticos, yo les respondo con unidad. Oye, ¿cuál es la expresión de Danilo Medina en su discurso? Porque ofreció un discurso frente a la internacional, a los delegados de la Internacional Socialista en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista. Recuerdo que en el primer gobierno del PLD, que lo encabezó Leonel Fernández en el 96-2000, estando él en Nueva York, se le acercó una delegación de la Internacional Socialista buscando precisamente que el Partido de la Liberación Dominicana formara parte de la Internacional Socialista. Aunque la reacción del PRD en el país fue de rechazo, pero no hay duda de que el PLD ha estado transitando el mismo camino de la Internacional Socialista. Eso es un partido ligado a eso, aunque no fue miembro, y ahora sí es, no es miembro per se, sino como observador, como invitado, estuvo como incluso observador. En Brasil estuvo una comisión, una de las reuniones. La política es hoy día más necesaria que nunca para construir proyectos de unidad progresista que den respuesta a la demanda de la población. La política es el camino que no divide, sino que suma y multiplica, y que el consenso, las alianzas y la unidad son las mejores opciones que tienen los políticos para garantizar la confianza, la estabilidad y la seguridad de las personas. La división y la batalla interna es el alimento para el desencanto y la mejor herramienta para aquellos que no creen en la política, pero que se sirven de ella para llegar al poder y velar por los intereses. Eso no lo estoy yo diciendo, eso es el discurso de Danilo Medina ante la Internacional Socialista, esa reunión en el día de ayer, donde intenten imponer la división, nosotros respondemos con más unidad. Donde intenten recortar derechos, nosotros los ampliamos y los hacemos más fuertes. Donde se imponga la demagogia, nosotros seguimos trabajando con hechos, con medidas concretas, con progreso social para nuestra gente. Ese es un discurso unitario y que puede ser, sin duda, la respuesta de Danilo Medina a esa andanada del sector de Leonel Fernández que lo involucra a su gobierno o parte de sectores de ellos, porque ellos se cuidaron en no citar a Danilo Medina, incluso hasta resaltar las dotes democráticas de Danilo Medina, pero se refiere a su gobierno, y su gobierno es él también. Danilo ha impreso un sello a su gobierno. Su gobierno es Danilo y Danilo es su gobierno. ¿Por qué? Porque todas las cosas las hace él, la encabeza él, la dirige él. Entonces, al involucrar esto y decir que si usted está buscando personas del bajo mundo, es porque usted o está ligado a ella o porque se está ensuciando en ese fango. Es un asunto lógico. Ahora bien, no creo que tampoco sea una denuncia del sector de Leonel Fernández de querer fastidiar a Danilo Medina. Sí, a sectores al lado que tienen, porque los cercanos colaboradores que ellos atribuyen que son bellacos, que son los que sacan
esa campaña sucia. Pero yo vuelvo y repito, como dije, en rumbo al 2020, el pasado domingo, yo decía, esa no tendrá respuesta del sector del danilismo. Respondió Domínguez Brito, tema de campaña para él. Respondió Carlos Amarante Baret, tema de campaña para él. Ahora, el sector cercano al presidente Danilo Medina, incluyendo, primero que mantuvieron un silencio total, no respondieron. Y el presidente responde en este discurso ante la Internacional Socialista. Aquellos que quieren buscar batalla dentro de un partido, yo les respondo con unidad. Consenso, que Y era consenso. la palabra central del discurso del presidente Medina ayer, dentro del marco de la inauguración de la Internacional Socialista, de que decir que también estaba el presidente del Partido Español, Pedro Sánchez, y una gran cantidad de figuras internacionales Sí. que adornaban este evento importante para la República Dominicana, con temas interesantes que se debaten ahí, que yo sé que en algún punto llegarán a tocar el tema Venezuela también. Pero con relación al tema PLD, y hay que verlo tal vez un poquito más para allá, tendríamos que ver la realidad de lo que nos compete, porque hay un calendario y hay un reloj que está corriendo. Y nosotros vemos ese reloj, Caminero, Rivas, con cada gesto, con cada declaración, con cada hecho que sucede cada día en la República Dominicana, en los hechos políticos. Dice uno de los artículos del día de hoy, justamente del periódico El Día, de Franklin Puello, de que un acuerdo político para habilitar a Danilo Medina sería el bajadero a la crisis del PLD. ¿Y cómo habilitarlo? Ustedes saben que hay un 20º transitorio que impide la reelección del presidente Medina y que le dice textualmente que el presidente que modifica la Constitución en el 15 para reelegirse en el 16, del 16 al 20, no podrá en el 2024 reelegirse nuevamente y nunca más en el caso de Danilo Medina, porque dice, en este ni en otro más. Lo puedo decir textualmente. En el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Este es el artículo que tiene trancado el juego de Danilo Medina, si pudiera estar en su cabeza en este momento, o lo ha estado, el tema de la reelección. Sin embargo, el hecho es que tal vez, y ahí vamos con el tal vez, porque son suposiciones, Danilo Medina dice, pero es que yo todavía tengo mucho que darle al país, todavía yo tengo ganas de seguir ofreciéndole cosas y haciendo que con mis lineamientos el país siga funcionando de alguna forma, o de la visión que tiene el PLD. Pero esta parte de la Constitución, de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley de Leyes, se lo impide. Entonces, ¿qué pasaría? Una de tres cosas, que es la que estamos hablando siempre. Ayer Caminero decía de una posible unificación de las elecciones. Hablamos de unificar las elecciones para que las congresuales, municipales y presidenciales sean todas juntas. Si eso se hace, se tiene que modificar la Constitución para que se dé esas elecciones unificadas. Pero en ese momento se podría aprovechar para eliminar ese 20º transitorio. Y ese 20º transitorio se puede eliminar con dos vertientes. La primera, de dejarle el camino abierto al presidente Medina para que en el 2024, 2028, cualquier otro periodo, él decida volver a postularse, a presentarse en una candidatura presidencial, cosa que yo, a mi entender, si el presidente Medina lo hace eliminando el transitorio, logrando eliminar el transitorio para postularse en años posteriores, no para los comicios del 2020, le será prácticamente imposible, no digo que lo sea, pero le sería prácticamente imposible volver a la presidencia de la República, sobre todo si dejan que entre Leonel Fernández en este momento. ¿Y por qué digo esto? Porque después de todas las trabas que se le ha puesto al equipo de Leonel, no sería Leonel, sino su propio equipo, todo el contingente que tiene alrededor, que evitaría una nueva subida a la presidencia de Danilo Medina en caso de que este no sea la intención de él ahora, de repostularse para el 20.
Pero, ¿o qué situación? Lo que estamos viendo diariamente y con las declaraciones y con el entorno del presidente, no así el presidente Medina, que dijo que va a hablar en marzo. Yo entiendo que él hablará, tal vez no en marzo, pero sí creo que hablará. Por ahí vienen meses más importantes y aunque en marzo ya nos quedan menos de 2 meses, un mes y unos días para que entre marzo aquí, porque ya estamos a 29 de enero. Entonces, a un mes y a unos días, el país estará pendiente y ustedes verán los titulares de los periódicos diciendo, llegó marzo, hablará el presidente en un mes y unos días. Pero esto no significa que el presidente se vaya a jubilar políticamente. Entonces, aquí la realidad es que si la crisis del PLD sigue permeando dentro de los sectores sociales, le van a seguir dando crecimiento a esa fuerza opositora, que aunque bien no pueda estar unificada, pero sí sigue creciendo. Y nuestro país realmente no toleraría, no podría soportar una inestabilidad no política, sino económica, fruto de una crisis interna de los partidos que afecta decisiones importantes en el gobierno. Y por eso yo entiendo que lo que está pasando ahora, y a pesar de que nosotros hemos hecho muchas conjeturas, todo esto es impredecible, porque en la política no hay aseveraciones reales. Está todo por el día a día y lo que vaya a ser será en el momento. Tal vez lo que nosotros estamos diciendo ahora diste mucho de la realidad que pueda ocurrir, pero la realidad también es que el equipo o el entorno más cercano al presidente Medina sí quiere la reelección del presidente, sí la quiere. Y esto nosotros lo vemos porque sus frases son las mismas siempre en cada manifestación. Es el único inhabilitado políticamente para reelegirse. Es al único dominicano que se le están conculcando sus derechos. Lo está haciendo bien, debería continuar. Estas frases constantemente repetidas dentro de cada uno de los funcionarios, de los cercanos al presidente, nos dicen que todo el mundo está en un mismo sentido, empujándolo a que diga, pero entonces no me puedo ir ahora. Si el país está tan bien, yo no puedo dejarlo que se ahogue, no puedo dejarlo que se hunda. Y sabiendo que, como decíamos, también hay un artículo interesante de si Leonel Fernández es víctima o victimario, y lo presenta de que una campaña sucia que tuvo hace un tiempo con Quirino Ernesto Paulino Castillo, que fue una realidad, y que tal vez esta fue un amagar y no dar para ponerse alante de cualquier situación que le pudiera venir de frente. Ahora mismo estamos en un limbo dentro de la política porque todavía nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a decidir el presidente Medina. ¿Se irá con la corriente que quiere reelección o buscará el consenso con su amigo, compañero y colega Leonel Fernández y le apoyará para que sea él el próximo presidente del PLD, no, del próximo candidato a la presidencia, que no significaría ser el presidente, pero sí un paso hacia esa meta? Yo creo que Danilo habló antes de marzo. Yo pienso que Danilo habló ayer y que la actividad de la Internacional Socialista le cayó como anillo al dedo. Y el discurso de él es una respuesta a Leonel Fernández. Es una respuesta directa a los sectores o el sector de Leonel Fernández que fue muy violento al señalar el pasado domingo que dentro del gobierno de Danilo Medina habían sectores que estaban tan desesperados para eliminar el liderazgo del expresidente Leonel Fernández que buscaron a un señor, supuestamente a un señor ligado con una figura como el Chapo Guzmán. Danilo Medina incluso habló de derecho. Cuando él se refiere a derecho, se está refiriendo realmente a ese capítulo dentro de la Constitución que aparentemente lo inhabilita para estar como candidato en el 2020. Yo pienso que ha sido una respuesta contundente de Danilo Medina al sector Leonel Fernández, que aparentemente tiene todos los datos precisos de que la modificación a la Constitución dominicana es un hecho y que el danilismo, el gobierno, el poder ya ha logrado tener más de los votos suficientes, de los votos que necesita en una asamblea
del Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Senado de la República, para poder superar este escollo que es la misma Constitución que le impide. Cuando Danilo habla de derecho, se está refiriendo a eso, a que hay un derecho que a él, como dicen los seguidores de él, los dirigentes de él, se le está violentando. Él no se refería a la Internacional Socialista, a los partidos políticos de manera general. Él se refirió a una situación que se está viviendo en la República Dominicana. Y creo que el discurso de Danilo Medina fue cambiado. Si lo hicieron el domingo, antes de la rueda de prensa de los principales dirigentes o promotores de la candidatura de Leonel Fernández, en la tarde y en la noche, fue cambiado para que sea una respuesta. Es decir, el escenario de la Internacional Socialista le ha permitido a Danilo Medina adelantar lo que él iba a decir o lo que él estaba pensando decir en marzo. Yo sigo insistiendo de que Danilo iba a poner a otros a hablar, pero en este caso él ha aprovechado la Internacional Socialista en la reunión internacional que se realiza aquí en la República Dominicana para enviarle un mensaje directo a la gente de Leonel Fernández, a tal punto que los demás aspirantes que no tienen ninguna posibilidad de ganar una convención dentro del Partido de la Liberación Dominicana, yo me refiero a Domínguez Brito, a Temito Montaz y a otros como el señor Carlos Amarante Baret, han atacado precisamente a la gente de Leonel, ni siquiera han tomado la delicadeza, no han asumido la delicadeza de decir que llamar a la unidad, por ejemplo. ¿Por qué no llamar a la unidad? No. Hicieron acusaciones, respondieron inmediatamente y me parece que esa es parte de la avanzada del partido de Danilo Medina, de la facción de Danilo Medina, para responderle también a Leonel Fernández y ponerlo aún más en contra de la espada y la pared. Y lo hacen precisamente de un tema que yo estuve tratando hace unas semanas aquí. Lo hacen personas que fueron en su momento dado aliados y que de la mano de Leonel Fernández se convirtieron en lo que son. Domínguez Brito era un desconocido. Era un desconocido prácticamente cuando llegó Leonel Fernández en el 86. Y cuando Leonel Fernández vuelve al poder, vuelve y lo llama y forma parte de la administración de Domínguez Brito, con sus virtudes o no. Pero Domínguez Brito lo que es, se lo debe a Leonel Fernández. Pero Amarante Baret es lo mismo. Quizá Temo no, porque Temo forma parte de aquel Partido de la Liberación Dominicana, que eran los cuadros, y hubo un sacrificio de parte de él y de parte de su familia y de parte del trabajo que se hizo en San Cristóbal. Pero los demás fueron una hechura de Leonel Fernández y hoy en día miren cómo le pagan. Entonces, para mí ese discurso de Danilo Medina forma parte de la posible respuesta o las posibles expresiones que él iba a tener en marzo. Habló de derecho, habló de unidad, habló de que los enfrentamientos se responden con unidad. Eso quiere decir que la interpretación de él, de esa acción de Leonel Fernández, que aparentemente es también desesperada, porque los números le están favoreciendo a Danilo Medina en el Congreso Nacional, ha provocado que esta crisis se profundice dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Es así. Mira, en el día de hoy, y todo tiene que ver con la reunión de la Internacional Socialista, llega a la República Dominicana Pedro Sánchez, quien es el presidente del gobierno español y quien será recibido por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional, una visita oficial, y por eso recibirá los honores de estilo en la explanada del Palacio Nacional, en la escalinata principal de la Casa de Gobierno. Luego
Pedro Sánchez de esa reunión que sostendrá ahí con el presidente Danilo Medina, ese encuentro a las 2 de la tarde, entonces va a pronunciar un discurso de cierre en la reunión de la Internacional Socialista, que ese encuentro, que es el segundo que se realiza en la República Dominicana, uno en la Romana y otra ahora en el Crown Plaza, aquí en Santo Domingo. Bueno, pues tendrá el discurso de cierre. Además de el presidente Danilo Medina, en esa apertura del día de ayer, también habló Miguel Vargas Maldonado como vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente para América Latina, y además como presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que es el anfitrión de esa jornada de la Internacional Socialista. Yorgos Papandreou, que fue primer ministro de Grecia, Luis Ayala, quien es el secretario general de ese partido. Pedro Sánchez, que además de ser presidente del gobierno español, es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de gobierno en España, y en su condición como miembro de la Internacional Socialista también sostendrá. Hoy, que continúa este evento, bueno, pues ahí se hablará de Venezuela. Claro. Venezuela, que es el tema manido desde la semana pasada. De seguro que la Internacional Socialista, frente a las declaraciones del canciller Miguel Vargas, que encabezó la primera reunión histórica, porque no se ha destacado esa parte, que es histórica porque es la primera vez que la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y inició el 1 de enero, el 1 de enero como miembro, e inmediatamente como inicia es el presidente de ese consejo. Dura un mes, ¿no? Sí, dura un mes. Y precisamente lo encuentra frente a este conflicto internacional. Él tuvo que moderar ahí frente a declaraciones de enfrentamientos dentro del Consejo de la Seguridad entre representantes de los Estados Unidos, con quien también se reunió de manera bilateral con el embajador de Estados Unidos ante el Consejo de las Naciones Unidas, y frente a los embates que tenían con el representante de Rusia y el representante también de Alemania. Alemania, Francia, España e Israel en el día de ayer se sumó a los países que apoyan a Juan Guaidó como presidente interino. En el día de ayer o antes de ayer, el gobierno de Nicolás Maduro, o lo que queda de ese gobierno, cerró uno de los principales programas de televisión y radio ahí en ese país, porque como todo dictador, lo que quiere es que en ese país los medios de comunicación le prohíbe que mencione a Juan Guaidó como presidente interino o como presidente jefe del gobierno del Ejecutivo. Y como ahí se habló y se dijo, bueno, hay dos gobiernos, uno que encabeza Juan Guaidó como presidente interino, y está el que está siendo rechazado por la mayoría de la comunidad internacional, que lo es Nicolás Maduro. Inmediatamente lo cerraron y por suerte para él que no lo metieron preso. Bueno, pues esas presiones internacionales están exigiendo a Nicolás Maduro que convoque a elecciones y que además de convocar elecciones sea supervisada
por la comunidad internacional. Eso es lo nuevo. Pero además de eso, los Estados Unidos continuaron la presión contra el gobierno de Venezuela porque impuso sanciones a PDVSA, que es la compañía de petróleo de ese país y que tiene sus recursos en oro. Lo tiene tanto en Inglaterra como lo tiene en dólares en Estados Unidos. Pues ahí se le impuso sanciones y no pueden mover un solo centavo a través de ese canal que es el canal de PDVSA y su empresa afiliar en los Estados Unidos llamado Citgo, que de acuerdo a Nicolás Maduro, que rechaza esa posición y dice, y eso lo dice Nicolás Maduro en unas declaraciones, están en los periódicos, que Citgo es una empresa que se la quiere robar el presidente de los Estados Unidos. Cada vez más está más cerca la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Ahí el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país habló en el día de ayer diciendo, estamos esperando que los mercenarios, refiriéndose a Guaidó y a los sectores dentro de ese país, a esa gran muchedumbre humana que respalda a Guaidó, dice que son unos mercenarios que vayan a entrar a Palacio, incluyendo a la gente, a los internacionales. Se refiere a Estados Unidos y a todos esos países que han dado su apoyo a Nicolás Maduro, que ellos le llaman mercenarios. Yo creo que ese está hablando como un burdot y va a salir de ahí, de Venezuela. Como un chihuahua. Como un chihuahua. Los chihuahuas son guapos. Realmente. Sí. Ellos ladran son los más mucho. guapos. Los más guapos. Lo que hacen es que ladran, el burdot muerde. Sí, pero realmente la situación de Venezuela, o bueno, de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, está como una niña que hace una llamada a Maduro, le dice, Madurito, te queda poquito, Madurito, te queda poquito. Así es. Entonces, con el tema de que no puede movilizar fondos, recursos, ya por ahí tiene una seña. Y lo que pasó con el Bank of England, el Banco de Inglaterra, que le bloqueó el acceso al desembolso de 1.200 millones de dólares en oro, y otras entidades que al parecer han estado bloqueando el acceso a efectivo, a dinero, por parte del gobierno de Nicolás Maduro o de los funcionarios del gobierno de Maduro. Eso le tiene un freno en su mira. Y recordar que si hablamos de mercenarios, yo decía en la información de ayer que quien tiene mercenarios allá en Venezuela, proveniente de Rusia, es Maduro. El grupo Wagner, conocido, un grupo de trabajos ocultos, reconocido en Rusia, ahí de estos hombres en Venezuela, custodiando a Nicolás Maduro, porque saben que la situación la tiene muy tensa, muy difícil, pero sabemos también que ya los Estados Unidos les han expresado que no van a permitir que haya ninguna represalia contra la oposición, contra el presidente de la Asamblea y ahora presidente interino Juan Guaidó, o contra ninguno de los miembros del Parlamento de la Asamblea Nacional. Realmente la situación sigue poniéndose tensa y vamos a ver qué pasa, porque yo estoy segura que esto no va a tardar mucho. Yo para mí, tal vez esta semana nosotros tengamos un cierre difícil, aunque realmente Maduro puede estar jugando a las 1001 noches y contando una historia diferente todos los días para alargar esa salida que le espera de una forma u otra para llevar a Venezuela a elecciones democráticas. Recordar que no tuvieron unas elecciones democráticas y que por esto el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado, presidente interino, hasta que se convoque nuevamente a elecciones dentro de Venezuela. A mí me gustaría, y te decía Caminero, presentar un tema que creo que en el país está en el tapete, y es un tema que tiene que ver con la renta de la República Dominicana. Déjame decir algo, por favor, claro, sobre Venezuela. Se van a decir muchas cosas, se van a continuar
diciendo situaciones muchas veces que no son demostrables. Es una guerra de intereses que van desde la difusión de informaciones falsas hasta las acciones de naciones poderosas contra otra nación. Independientemente de lo que vaya a ocurrir, lo que nosotros tenemos que sacar de los acontecimientos, de los problemas, lo que tenemos que sacar de esas experiencias son visiones de lo que puede ocurrir en otros países, incluyendo en la República Dominicana. He dicho que República Dominicana ha asumido una actitud muy responsable desde hace mucho tiempo con el caso de Venezuela, que ha apostado a la paz, que ha apostado al diálogo, que República Dominicana incluso recientemente fue el escenario principal de las conversaciones entre las partes, que líderes mundiales como el Papa, recientemente de visita en Panamá, ha llamado también al diálogo, ha llamado a la paz, ha llamado a una salida pacífica de la crisis de Venezuela, que muchos países del mundo han dicho que la solución tiene que salir de los propios venezolanos, que si hay intromisión de un tercer país, de un cuarto país, es una violación al libre derecho que tiene cada una de las naciones para decidir sobre su futuro. Es solamente eso. Los venezolanos son los que tienen que resolver esa situación, evitar una guerra civil, evitar el derramamiento de sangre, evitar que una de las partes se considere superior a la otra parte, que una de las partes cierre medios de comunicación, que otra de las partes ataque a periodistas que tengan otras posiciones y que ataquen a los medios que tienen otras posiciones. La verdad se vive en Venezuela, la verdad se vive en las calles de Venezuela, en los pueblos de Venezuela. Y uno desde fuera puede colegir y puede tener un concepto, puede tener una idea, pero que debe ser necesariamente una solución de los venezolanos, que aquí hace apenas 54 años se enfrentó a una situación que debió resolverse entre los dominicanos. Y lo que se produjo fue una intervención militar apoyada incluso por organizaciones que están ahí. A eso es que me refiero y a eso me voy a seguir refiriendo. Que hay muchas noticias falsas. Como ¿Sobre que la Venezuela? República, sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, República Dominicana apuesta al diálogo. República Dominicana, la decisión de República Dominicana en todos los foros internacionales y en todos los organismos internacionales es apostar al diálogo. No ha apostado a una intervención ni a una acción económica que pueda ahogar aún más al pueblo. Porque finalmente el que sufre es el pueblo. La gente pobre, la gente de a pie, la gente de la calle. Los ricos de todos los países del mundo, cuando hay conflicto, lo que hacen es que toman sus aviones y se van para los paraísos, se van a un lugar lejano. José, de fuera de eso. A eso es que hay que apostar. José, qué bueno, porque tú sacaste un artículo de la Constitución de la República la semana pasada. Hace 2 semanas, sí. Hace 2 semanas. El injerencismo. Sí, el artículo 3 de la Constitución, lo correcto, perfecto. Del injerencismo. Y lo sacaste precisamente porque la República Dominicana no reconoció a Maduro como un presidente legítimo. Y qué bueno que tú estás reconociendo que la República Dominicana lo que apuesta es a un diálogo, porque eso es lo que la República Dominicana en diferentes foros y aquí extendió precisamente
una alfombra para que ellos buscaran Más de un mes. diálogo. Ahora, hay problemas en los países que violan derechos, Que violan procesos. que violan derechos no solamente humanos, sino que violan derechos internacionales. Y al violar derechos internacionales, entonces ya cuando hay una crisis así, sobresale del ámbito de una nación. Por eso es que los países que están como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, como Israel, como China, por otro lado, para no irme de solamente el lado de los que apoyan a Guaidó, sino China, Rusia, o sea, eso sale del ámbito nacional porque ya hay una crisis en ese país donde hay dos presidentes y donde el Papa dice, yo temo a un derramamiento de sangre ahí. Eso que es lo de que- la única manera que se logra es con la salida de Nicolás Maduro porque ya hay una población en la calle y ya hay un presidente reconocido por la comunidad internacional y hay otros reconocidos o que lo mantienen ahí, pero son los pocos. Entonces, ya eso es una crisis humanitaria, alimentaria, crisis institucional que sobresale de ese país. Eso solamente se logra y ojalá que Nicolás Maduro, a eso apuesta la República Dominicana, que Nicolás Maduro convoque a unas elecciones ¿Qué es lo que está pidiendo? Lo que están pidiendo los países. Y que participe la oposición, y que participe el mismo Guaidó, y que participe todo el mundo, y que esté la comunidad internacional observando esas elecciones, pero no como la quiere imponer Nicolás Maduro, que yo soy el presidente, en unas elecciones farsas, por protagonistas falsos, entonces, no Mira, puede qué ser bueno, así. Países, qué bueno, ¿qué es qué lo que bueno, están pidiendo qué bueno, los Caminero, países? porque ¿Qué es yo lo que veo- están pidiendo sí, todos los yo veo que países? tú Al coincides. decirle Rivas, apoyamos a Guaidó y no a Maduro, Sí. no le están diciendo todos los países intervénganlo a Venezuela. Le están diciendo reconocemos que hay un presidente encargado, un presidente interino, Sí. que está llamando a elecciones democráticas, porque las elecciones que se celebraron... Que es legal, primero, sí, es legal en lo ese dice país. la Constitución La de su país. Constitución Lo dice la de Constitución de Venezuela. Venezuela. Estados Unidos. No. Estados Unidos. Perdóname, No, Estados Unidos. pero Elecciones, pero no se vayan a una discusión. Estados Unidos, elecciones. Es que- Elecciones en Estados No, Unidos. Estados Donald Trump saca 63 millones Sí, de votos. sí. Hillary Clinton saca 65 millones de votos. Rusia interviene y cambia la regla de juego a través del fraude electrónico y de la intervención de los medios. De ese 63 y ese 65 significa al menos de 50% de la población de Estados Unidos, que son 350 millones de personas. Menos del 50% vota. Pues yo te voy a, Donald Trump es presidente. Sí, pero te lo voy a decir ahora Donald Trump es mismo. presidente. A Porque nadie tú se le tienes- ocurre decir No, que pero, Donald José, Trump no ¿cuáles fue son las votado. reglas? No, ¿cuáles ¿Cuáles son las son las reglas? reglas? No, tú estas son las empezaste, reglas. tú empezaste por una premisa falsa. Bueno, porque así en también Estados hemos Unidos comenzado no se vota por- como aquí o como en Y- Venezuela, y él como en lo otros sabe. países, que se vota el que Están los mayor, colegios, el que están los mayor colegios. cantidad de votos obtenga. En Estados Unidos por colegio. Sí, por colegios. Entonces, el que más colegio tiene, no importa la cantidad de votantes que tenga, cosa que yo entiendo que debe cambiarse, Sí, pero claro. eso es su estilo. Pero ese es su de país. elección. Nosotros tampoco Por tenemos que colegio. meternos ahí. Bueno, Él nadie obtuvo- tiene que meterse él obtuvo en los más países de los colegios otros. que Hillary Clinton, aunque Hillary Clinton Clinton tuvo más votos populares. votos Nadie que tiene él. que Sí. meterse en los países Tú hablas- ajenos. tú hablas de Nadie la tiene que DGI. meterse en los países ajenos. Por eso no es bueno ni siquiera meterse con Haití, ¿verdad? ¿Verdad? No, Ese no, es no, un claro, tema. claro. Miren, yo tenía un tema y no lo quiero dejar en el tapete porque entiendo que es importante prestarle atención a eso. Son varios, Caminero tiene otro también, pero lo voy a tratar de hacer breve. Aquí, la Dirección General de Impuestos Internos, en los últimos meses, a nosotros nos llegan constantemente las informaciones
de los levantamientos, las investigaciones, las fiscalizaciones de personas y empresas que están incurriendo en actos delictivos que atentan contra la renta, contra el fisco de nuestro país. Ayer el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, en un encuentro con directores de medios, hablaba de que tienen más casos como tal vez mayores que el de Tremolls Payero, que es la empresa que maneja licores y otros temas más, que la semana pasada, el viernes, dábamos la información aquí en Despierta RD de que había estafado al Estado Dominicano con más de 4.000 millones de pesos y que con intereses y las moras y demás, esa deuda podría, y con además de toda la indemnización que deben pagarle al Estado, esta mora o esta deuda llegaría casi a los 10.000 millones de pesos, 9.000 y tantos millones de pesos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la evasión fiscal es un secreto a voces dentro del Estado Dominicano, dentro de las empresas de la República Dominicana. Y es un secreto a voces porque vemos cómo los grandes empresarios en muchas esferas tienen sus estratagemas, sus jugarretas para poder evadir el pago correcto de los impuestos. Sin embargo, y aquí viene la inequidad de nuestro país, vemos como las pequeñas, medianas y microempresas tienen que desaparecer ante una competencia desleal porque primero saben utilizar al fisco a su antojo para crear empresas falsas, generar gastos con esas empresas hasta que son investigadas o que caen en el ojo de la Dirección General de Impuestos Internos, que luego vienen a caerle encima, las desaparecen y ya tienen una deuda en intereses o en ITEVIS acumulada a su favor. Hay, según Magín Díaz, otras empresas y otros casos que son más grandes que el de Tremolls Payero, que mencionamos la semana pasada, y que estarán siendo presentadas en la brevedad posible, cuando se tenga completo o listo para presentación, porque el Código Tributario también te impide develar algunas informaciones hasta no tener un avance significativo dentro de los temas. Pero realmente el tema de la lucha de las mafias que evaden los impuestos, que crean estas compañías ficticias que te hacen unos gastos que no son reales, pero sobre todo que atentan contra el desarrollo de nuestro país. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben cuántos son 4.000 millones de pesos? ¿Cuántas escuelas, cuántas personas enfermas que necesitan una cirugía, cuántos medicamentos, cuántos hospitales se pudieran tal vez reabastecer con este tipo de cosas, con estos recursos? Y vemos que en una sola empresa se está evadiendo esta cantidad. Si Magín Díaz y la dirección sigue hurgando, estoy segura que van a encontrar a muchas empresas que están declarando pérdidas, que están haciendo millones, muchas empresas del sector extranjero que están creando riquezas en base a los dominicanos y que declaran pérdidas. Y esto, señores, afecta significativamente a todo el país. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando se habla de una reforma fiscal, y ahí es que va lo más duro, ahora pagamos un 18% de ITEVIS, se paga la seguridad social, se paga el Infotep, se paga el anticipo, ¿verdad? Sin embargo, si una reforma fiscal se ejecuta, es posible que de un 18 pasemos a un 21 y cuidado. ¿Y quiénes son los más perjudicados? ¿Los que evaden el impuesto? No, son los pequeños, son los medianos, son los micros, que con todo lo que están haciendo y de forma legal, le cae todo el peso de la ley solamente a estos menores. Con este comentario quería presentarlo hoy porque definitivamente, y dándole seguimiento a los temas que está pasando en el país, sabemos que es importante y que a usted que es un pequeño empresario, un mediano empresario, le duele estar pagando impuestos y que el país no le retribuya de la misma forma. Y lo penoso, Loreni, es que sale hoy también en los medios de comunicación de que los empleados que han estado trabajando para perseguir a los evasores están siendo amenazados y tienen una vigilancia especial para evitar que esta mafia los quite del medio. Bueno, por suerte que fue breve, pero yo no quiero terminar este programa sin resaltar la información de que ese debe ser el papel de un opositor, de un candidato presidencial, el de presentar propuestas al país, no solamente aquello de hacer
declaraciones bizantinas, enfrentamientos bizantinos, sino hacer propuestas, como la que está haciendo Luis Abinader. Luis Abinader a finales del año pasado hizo una propuesta al país sobre de cómo debemos enfrentar la crisis de agua, que se pudiera, o sea, una propuesta de cómo instalar de todos los partidos, una propuesta a todos los partidos de cómo, no importa que asuma o no el gobierno quien fuese, sino que aquí hay que enfrentar para que en el futuro no tengamos una crisis de agua. La instalación de diferentes, ¿cómo se llama esto? Pozos, de mejorar la línea de distribución, todo eso. Esta vez, Luis Abinader habla sobre reformar el Código Penal para endurecer las sanciones en los casos de extrema gravedad, introduciendo y aprobando la cadena perpetua y el cúmulo de penas. Es una de las 4 propuestas presentadas ayer por el aspirante presidencial Luis Abinader como medidas para enfrentar la delincuencia y la criminalidad que afecta a la República Dominicana. También el ex candidato y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno propuso un significativo aumento de unos 35,000 millones de pesos para el presupuesto de la Policía Nacional para producir una gran reforma policial y que sea efectivo un aumento de salarios a los agentes de la institución, así como para la depuración y tecnificación del cuerpo del orden. Así que yo resalto esta parte precisamente que el presidente de la República extendió un mes para que el Congreso no finalizara el día 10 de enero, sino que se mantenga hasta casi hasta el 14 del mes de febrero, y que en este tiempo esos códigos, el Congreso, el Código Penal ni el Código Civil se ha podido aprobar, y qué bueno que sea Luis Abinader, que también tiene muchos diputados ahí, para que se apruebe lo que él está planteando. Y eso debe ser el papel de los aspirantes, de hacer propuestas, no campañas bizantinas, campañas y contracampañas. Eso es lo que deben hacer, proponerle al país soluciones de cosas que entiende que deben hacerse y que está en disposición de hacerlo. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Aumentan la seguridad al director y funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos. Denuncian intimidación e intento de chantaje ante la ofensiva de la institución para cobrar miles de millones de pesos a empresas evasoras. Ustedes recuerdan que aquí yo anuncié la semana pasada y dije, en las próximas horas, la Dirección General de Impuestos Internos va a cerrar empresas que han evadido millones y millones de pesos al Estado. Y después todos vimos que fue noticia en los noticiarios, principalmente el de Noticentro, por aquí por Telecentro, cuando fiscales con miembros de la Dirección de Control de Drogas estaban apresando y cerrando empresas. Muchas empresas evasoras. De la DGI. La DGI. De la Dirección General de... Les colocan escolta militar a estos funcionarios y al director. Crecimiento se sentirá cuando suban salarios. Eso lo dice el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que dice que el crecimiento económico del país en los últimos 5 años será percibido por la población cuando se aumenten los salarios. El gobierno está dispuesto, los empresarios están dispuestos, pero nunca se aplica ese aumento general de salario. Reunión de la Internacional Socialista. Ahí está el presidente Danilo Medina en el discurso de apertura, donde intenten imponer la división, respondemos
con más unidad. Eso lo dijo el presidente en ese discurso que fue encabezada esa reunión de la Internacional Socialista por el canciller Miguel Vargas, presidente del PRD, vicepresidente de la Internacional Socialista, y por Yorgo Papandreou y Luis Ayala. Son 145 delegados de unos 14 países. Aspirantes rechazan denuncia de leonelistas. 3 aspirantes presidenciales consideran irresponsable la denuncia del equipo político de Leonel Fernández en el sentido de que se prepare una campaña de descrédito contra el expediente. En el gobierno mantienen silencio. Pero respondió Danilo, donde intenten imponer la división, respondemos con más unidad. Estados Unidos aprieta la tuerca al régimen de Maduro. Crisis venezolana le pone sanciones a PDVSA y a su filial en Estados Unidos, Citgo. Junta Central Electoral admite que es falsa la cédula de la usurpadora. Ahí está la foto, pequeñita, pero ahí está, la foto de la usurpadora que le ha cogido ya, le ha robado 200,000 pesos a esa señora, que Alejandrina Rojas Acosta, que es víctima de ese fraude. Una comisión verificará riesgos a la seguridad de turistas. En el editorial del Listín Diario, un país minado de mafias. También Serie del Caribe será celebrada en Panamá, incluyendo un equipo de Panamá que no estaba en el juego y que no forma parte tampoco de la Serie del Caribe. Y qué bueno. Y que Panamá formó parte en la primera etapa. Sí, y qué bueno que se integren también a Panamá. Ellos quieren estar ahí. Sí, sí. Soberano. Acroarte anuncia los nominados en los diversos renglones. Pero sobre la Serie del Caribe, Natacha hablará ahorita con amplitud. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy inicia con deportes. Por fin apareció un país para montar la Serie del Caribe. México patinó y evento cayó en Panamá. Vamos a leer todos, dice el destacado escritor y académico Manuel Matos Moquete, galardonado como Premio Nacional de Literatura 2019. Plantea que el país requiere un plan amplio de fomento de la lectura desde las escuelas, las familias, los medios y bibliotecas. Y hay un lío grandísimo con la jornada de lectura que tiene el Ministerio de Educación. Propone en el país medidas para mejorar la seguridad. Eso fue Luis Abinader, que hizo una propuesta de 4 puntos para mejorar la policía y la judicatura. Falleció esta madrugada el reconocido bachatero Yoscar Sarante. Murió de un paro respiratorio en un hospital de Orlando, Florida. Mejorarán seguridad en polos turísticos. Ayer el presidente Medina emitió un decreto que crea una comisión que hará las recomendaciones del lugar. En 3 meses tienen que dar los resultados y mañana hablaremos de esto. Pronostican lluvias durante todo el día. Meteorología informó que las lluvias cubrirán todo el territorio nacional. Desde ayer ha estado nublado y lluvioso. Sociedad de Pediatría advierte sobre contagio de sarampión. Otra más. La prevención en materia de enfermedades como el sarampión es la vacunación. En República Dominicana existe un programa completo. En Alegría revelan nominados de premios soberanos. Este año compiten 48 categorías con 219 postulaciones. Ya empezó el pataleo y la gente también agradeciendo. Bloquean bienes de PDVSA en Estados Unidos. Avance tecnológico extraordinario. Científico logra convertir señal red Wi-Fi en electricidad. Presidente elogia aportes de la Internacional Socialista a la paz y a la igualdad en el mundo. Medina instó a la Internacional Socialista a no caer en la complacencia ni perder la perspectiva. Debemos ser conscientes de que las conquistas no son irreversibles.
Gobernador del Banco Central favorece un aumento salarial que beneficia a quienes ganan menos. Acusación contra Grupo Tremors se sustenta en 230 evidencias. Ayer se entregaron a la Fiscalía 5 de los acusados de estafa fiscal contra el Estado. Y Barrick lleva a Tribunal de Trabajo a 2 directivos de sindicato minero. Estas son las principales informaciones del hoy. Veamos qué nos tienen. El periódico Diario Libre. Danilo Medina habla de unidad y consenso, rechaza la división. En discurso ante la Internacional Socialista, critica se intente recortar derechos y la demagogia. En la foto principal, el metro está de cumpleaños, el metro de Santo Domingo, y da los datos ahí de cuántas personas se han movilizado a través de este medio, que habla de 515 millones de personas en 10 años. El presidente español visita hoy al Palacio Nacional. En otras informaciones, el 911 llegará a 10 provincias y 38 municipios en el 2019. Termina lectura acusación en el caso Odebrecht. Construirán helipuerto cerca del acuario. Venta Punta Catalina se tomaría alrededor de 9 meses. Arranca la carrera por los soberanos y Panamá será la sede de la Serie del Caribe y Venezuela amenaza. Estas son las informaciones o parte de ellas que tiene el Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día, que tiene como noticia principal: estamos luchando contra mafias. Titular de la Dirección General de Impuestos Internos revela que investiga fraude mayor que el de los alcoholes. Se entregan otros 5 por caso de Tremors. Esos empresarios de los alcoholes lo metieron en cintura. Grupos del PLD se polarizan sin árbitros a la vista. JJ Rendón califica de falsas las informaciones divulgadas por el equipo de Leonel Fernández. Varios miembros del comité político PLDista criticaron seguidores del expresidente que atribuyen a sectores del gobierno orquestar campaña sucia en contra del también presidente del partido oficialista. Nicolás Maduro marchando con los militares, desafiante. Sanciones a petroleras venezolanas. Estados Unidos impuso a PDVSA. Maduro reacciona ejercitándose con militares. En el sumario, diplomacia. Presidente de España en visita oficial al país. A las 2 de la tarde será recibido por el presidente Danilo Medina con honores de estilo. Hacienda resalta balance positivo de finanzas. Y en el espectáculo, Manny Cruz, el rey de las nominaciones en Soberano. Pocos periódicos trajeron en portada la muerte de Joscar Sarante en Orlando. Fue la madrugada. Porque fue en la madrugada. No, pero hay un periódico que lo sacó. El periódico Hoy. Se acostó tarde el periódico Hoy. Iniciamos ahora con el Caribe. El Caribe dice, pide unidad de partidos a favor de pueblos. Eso es el presidente Medina ayer en la inauguración de la reunión de la Internacional Socialista aquí en el país. Dice, el presidente Medina afirmó ayer que un factor clave para el desarrollo y bienestar de los pueblos es la unidad de los partidos políticos. El jefe de Estado habló en esos términos en el acto de apertura de la reunión del Consejo Mundial de la Internacional Socialista que se celebra en el Hotel Crown Plaza de la capital. El CONEP, industriales y comerciantes apoyan a la Dirección General de Impuestos Internos en lucha contra la evasión. Apresa a otros 5 miembros de la familia Tremors Payero implicados en el fraude.
Aumentan la seguridad a funcionarios y técnicos de la DGI, han recibido amenazas. Combustibles, Refidomsa lo garantiza, Anadegas habrá escasez. Anadegas asegura que gasolineras del Cibao, la línea noroeste, el sur y la frontera se quedarán sin combustibles. Tránsito, camiones circularán a la derecha solo en carreteras. El relacionista del Intran, Viviano de León, aclaró que la resolución 0001-2019 no aplica para las zonas urbanas. Entonces... Oye, y entonces... oye, ¿qué pasa en el malecón? Ellos pusieron, pero horrible. Escúchame, ellos ponen una imposición para que los camiones circulen por la avenida aquí por el malecón, Sí. ¿verdad? Y que solamente algunos pocos que tienen que ir al puerto de Santo Domingo que pueden entrar por ahí porque es más directo. Pero ¿qué resulta? El ayuntamiento impone esa medida, pero entonces le entrega a todos los camioneros El ticket. el ticket Para de poder pase coger para poder pasar. Entonces el cuando sticker. los AME o la DGCEP lo detiene, venga acá, usted no puede cruzar por ahí. Aquí yo tengo el permiso. Yo tengo el ticket de permiso. O sea, es como un contrasentido. Te pongo una sanción y después te doy para que pueda cruzar. Oye, eso es una charlatanería. Sigue, Loreni, con el periódico. ¿Creen que campaña sucia contra Leonel agudiza crisis en el PLD? Dirigentes del PLD rechazan la denuncia de leonelistas. Las campañas sucias son constantes en la política en República Dominicana. El Papa teme un baño de sangre en Venezuela, ofreció su ayuda a ambas partes. México insiste en el diálogo. Pedro Sánchez y Danilo Medina tratarán la crisis. República Dominicana recaudó 601.257 millones el año pasado. El Ministerio de Hacienda informó que el monto del año pasado supera lo recaudado en el 2017 con 69.775 millones, lo que equivale al 13.1% del Producto Interno Bruto. Desorden del tránsito en Santiago provoca accidentes. Las imprudencias en el tránsito provocan accidentes lamentables en Santiago, como el pasado domingo en que 3 bomberos resultaron heridos cuando el camión bomba fue impactado por una camioneta. Oigan esto. Estas son las principales informaciones de El Caribe. Veamos qué nos tiene. El Nuevo Diario, la DGI revela prácticas evasoras de más de 9.300 millones de pesos. Detienen a 5. Anadegas advierte que se sentirá una escasez de combustibles en República Dominicana. Finaliza presentación de acusación contra los encartados en el caso Odebrecht. Denuncian del plan siniestro contra Leonel Fernández. Sube la lucha en el Partido de la Liberación Dominicana. Parece Estados Unidos prevé enviar 5.000 tropas a Colombia. Deja ver un asesor del presidente Donald Trump. Valdés Albizu, necesidad de derramar crecimiento económico, aumentando los salarios. La foto principal, Hacienda, destaca positivo balance, finanzas públicas. Estas son parte de las informaciones que tiene El Nuevo Diario y los demás periódicos de circulación nacional. Y con estas lecturas nos vamos a una pausa. Tras la pausa, no se pierda el resumen de las noticias nacionales, provinciales, internacionales, deportivas y mucho más. No le cambie. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.